Dos. Cordial saludo, profesora Lino Oviedo González. Le damos la bienvenida a nuestra presentación del trabajo titulado Innovación curricular desde el diseño universal para el aprendizaje, una propuesta situada para el área de español en primaria. Este producto fue creado en el marco de la unidad 3 de la materia Innovación en el desarrollo, en el diseño curricular correspondiente al doctorado en educación. Somos Jessica Camargo, Ninfa Piedradita y quien les habla, Darlene Viveros. Nuestra propuesta se construye desde un enfoque ético, sociológico y situado tomando como base el contexto de la sede de Las Lomitas de la institución educativa rural La Ascensión Montoya de Torres. Es un municipio de Ansat, Antioquia. En este espacio rural, donde convergen saberes campesinos, arraigo cultural y desafíos estructurales, proponemos un currículo que sea inclusivo y que sea incluyente e innovador a través del diseño universal para el aprendizaje, específicamente en el área de español en la básica primaria. Esperamos que esta experiencia compartida sirva de inspiración y de reflexión para poder pensar otros modos posibles de construir esa escuela desde los territorios. Ahora nuestra compañera Ninfa nos presenta el mapa conceptual que sintetiza nuestra propuesta. Em, Como pueden observar, partimos de un enfoque del currículum situado del centro es el estudiante, sus intereses y su contexto rural. El diseño universal para el aprendizaje nos permite responder a la diversidad desde la planeación, sin esperar a hacer adaptaciones tardías. Aquí el docente se transforma en un diseñador curricular que integra lo académico con lo cotidiano, lo local con lo global. Apostamos por el uso de múltiples lenguajes, textual, oral, visual, digital, y por una enseñanza del español que conecte con la vida real de nuestros estudiantes. Todo esto se articula mediante un modelo híbrido, flexible y accesible e inclusivo. Jessica, cuéntanos cuáles son las necesidades de la institución a nivel curricular. Bueno, en esta propuesta partimos de una necesidad urgente. ¿Cuál es esa necesidad? La de transformar el currículum escolar para responder a los desafíos sociales, tecnológicos y pedagógicos del siglo XXI. Entonces, históricamente el currículo se ha convencido desde una lógica técnica y prescriptiva, pero hoy se hace necesario un enfoque ético y situado y dinámico también. En ese sentido, pues proponemos una innovación curricular desde el diseño universal de aprendizaje, el DUA, específicamente en el área de español para primaria. Esto en una escuela rural que es mucho más que un espacio de enseñanza. Este es el centro cultural, productivo y social de la comunidad. Entonces, esta propuesta busca hacer del currículo un puente entre el saber académico y la vida cotidiana. Darlene, ¿cuáles son los fundamentos del análisis de esta propuesta? No se escucha. Nuestra propuesta retoma el primer trabajo titulado Retos del currículo en Colombia y también las reflexiones del Foro 2 sobre las fuentes del currículo. Desde allí planteamos un enfoque sociológico que reconoce el currículo como una construcción política y cultural en constante tensión y no como una simple estructura técnica. Además, adaptamos una mirada ética del currículo en la que el respeto por la diversidad, la inclusión, la justicia educativa son principios rectores. Esta postura nos permite ir más allá de una visión instrumental y acercarnos a un currículo que se construye desde las realidades del contexto y la pose de nuestros estudiantes. Ninfa, ¿con qué tipo de fuentes de currículo cuenta esta propuesta? Pues esta propuesta identificamos tres fuentes claves del currículo. Según Casarini, la fuente sociocultural que nos permite entender las demandas y particularidades del contexto rural de las lomitas. La fuente psicopedagógica que integra las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje del estudiantado. Y la fuente epistemológica profesional que articula el saber disciplinar con los saberes del territorio. Estas tres fuentes nos ayudan a construir un currículum más situado, significativo y transformador, donde la escuela se convierte en un puente entre el conocimiento académico y la vida real de la comunidad. Eh,
Compañera Jessica, ¿dónde está estructurado el contexto? Bueno, nuestra propuesta se basa en comprender profundamente el entorno y los intereses de los estudiantes de las lomitas. Este es un contexto rural montañoso donde las familias viven del café, la ganadería y los cultivos. Entonces, los niños y niñas traen consigo saberes del territorio, historias familiares y costumbres locales, y también una fuerte conexión con la tierra. Por eso, el currículo no puede ser ajeno a sus vivencias. Incorporar sus realidades en las prácticas de aula no solo aumenta su motivación, sino que fortalece su identidad y permite que el aprendizaje tenga sentido y relevancia. Compañera Arlene, ¿qué elementos incluyen el enfoque metodológico? El corazón de nuestra innovación es el diseño universal para el aprendizaje o DUA. Este enfoque rompe con la idea de que se enseña para un estudiante promedio. Desde la planeación inicial se consideran las diferencias en estilo, ritmo y capacidades. Proponemos secuencias didácticas en el área de español que incluyan lecturas y producciones significativas como narraciones orales, dibujos, dramatizados, textos digitales y materiales accesibles. Todo esto relacionado con el contexto rural, las tradiciones locales y los intereses reales de los niños y las niñas. Así garantizamos una participación activa, motivada y con sentido. Ninfa, por favor especifícanos dónde se aplicaría el DUA. La propuesta se concentra en la enseñanza del español desde el enfoque DUA, incluyendo materiales y actividades accesibles, pertinentes y creativas. Se trabaja textos diversos, escritos, orales, visuales, digitales, para que cada estudiante se acerque a la lectura y escritura desde sus fortalezas. Además, se priorizan temas rurales y cercanos, como la historia de sus familias, tradiciones y el entorno natural. Esto permite que el aprendizaje no sea impuesto, sino construido colectivamente. Al diversificar las formas en que se representa la información y cómo el estudiante demuestra lo aprendido, se promueve una verdadera inclusión que no relega a nadie, sino que el potencia a todos. Ahora la compañera Jessica nos presenta los 4 retos centrales del sistema educativo rural. Bueno, entonces nuestra propuesta responde a 4 retos principales del sistema educativo rural. En primer lugar, encontramos la inclusión. Entonces, el DUA permite planear desde el inicio pensando en la diversidad sin dejar a nadie por fuera. En segundo lugar, encontramos la flexibilización curricular. Este rompe, con la rigidez de planes uniformes para dar paso a una planificación situada y abierta. En tercer lugar, encontramos la brecha digital. Entonces, usamos recursos tecnológicos viables en el entorno, como los audios, los videos offline o grabaciones con celular, teniendo en cuenta pues lo del acceso a la señal allá. Y en cuarto lugar está el rezago en competencias básicas. Entonces, al trabajar lectura y escritura desde lo cotidiano y desde lo cultural, se fortalece la comprensión, la motivación y la producción textual de los estudiantes. Darlene, por favor, manifiéstanos en esa institución rural, cuál es el modelo institucional. En la institución rural que analizamos, el modelo educativo actual es aún muy prescriptivo, centrado en planes estandarizados y en la preparación por pruebas nacionales como el IFE. Aunque existen lineamientos que mencionan la inclusión y la innovación en la práctica, sigue dominando la transmisión uniforme de contenidos con poca flexibilidad. Sin embargo, entonces, y esto es clave, hay posibilidades reales que de transformación desde el aula, como lo plantea Mateo y Berganza y Fresán. El currículo puede reconfigurarse desde abajo con docentes comprometidos que actúan como diseñadores curriculares, creando propuestas contextualizadas, pertinentes y significativas. Por consiguiente, Ninfa, preséntanos el cambio necesario que pone en evidencia el diseño curricular de esta institución. Pues se ponen al docente
ya no es un simple ejecutor del currículo, sino un diseñador activo del mismo. Esto implica que el maestro reflexiona, interpreta el contexto y adapta las estrategias didácticas a las realidades del estudiantado y del territorio. En nuestro caso, desde el área español, el docente se convierte en un mediador cultural y pedagógico que conecta los contenidos con las prácticas locales, narrativas rurales y las necesidades de los niños. Como afirma Fresan, el aula es un espacio de creatividad y resistencia donde se puede sembrar y transformar, sembrar transformación real. Por eso asumimos que el rol docente es esencial para lograr la innovación curricular auténtica, pertinente y sostenible. Por favor, Jessica, haz mención de las conclusiones. No se escucha. Bueno, nuestra propuesta parte de la convicción de que el currículo necesita transformarse, pero no solamente en lo técnico, sino también en lo cultural y también en lo ético. Entonces, colocar al estudiante en el centro significa reconocer su contexto, reconocer su voz y reconocer su diversidad, especialmente en escenarios rurales como el nuestro. Entonces, el DUA no es solamente una metodología, es también una herramienta de justicia educativa. ¿Por qué? Porque abre múltiples caminos para aprender y también pues para expresarse, sin imponer una única forma de ser o de saber. Entonces, en el contexto rural, lejos de ser una limitación, es una fuente poderosa de experiencias, saberes y significados. Entonces, por eso creemos que esta innovación curricular es una apuesta por una escuela más equitativa, significativa y transformadora. Ahora nuestra compañera Darly nos va a hablar acerca de las referencias y el cierre de la exposición. Para la construcción de esta propuesta nos apoyamos en una base teórica sólida y actualizada con referencias reales que abordan desde distintos enfoques la innovación curricular. Autores como Casarini nos ayudaron a comprender las fuentes del currículo. Pinar y Eggleston aportaron la mirada ética y vivencial. Zabalza y Perenou nos guiaron para incluir al estudiado como protagonista del proceso formativo. El enfoque del diseño universal de aprendizaje para el aprendizaje DUA, basado en Rosset y Meyer, nos permitió diseñar estrategias inclusivas y viables para el aula rural. También se integraron perspectivas contemporáneas como la de Arias sobre la educación híbrida y la propuesta de Mateo Berganza sobre competencias del siglo XXI. Las referencias están debidamente citadas según las normas APAS y demuestran que esta propuesta tiene soporte académico riguroso y aplicabilidad real. Con esto cerramos nuestra investigación. Agradecemos su atención y reiteramos nuestro compromiso con la educación más inclusiva y contextualizada y significativa.